Hola, hola, los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta ocasión les presento el problemita de cinemática que se muestra aquí. Se trata de lo siguiente: hay que determinar la rapidez de este punto. Ya, esta es una barra articulada en A, ¿cierto? Tal como se muestra en la figura. Y esta barra es empujada por el movimiento de un carrito que va a velocidad constante. La velocidad V es constante. Y a la altura del carrito, bueno, del frontis, donde está topando la barra, esta altura es H. Ya, este es un ángulo arbitrario, el ángulo phi. En función a todos esos datos hay que determinar la velocidad del extremo B. El largo de la barra es L. No se consideran rozamientos. No hay rozamiento en ninguna parte del sistema. No hay rozamiento con el carrito, no hay tampoco en la articulación, ni tampoco en las ruedas con la pista. Ya, entonces, vamos a determinar la velocidad, en este caso la rapidez de B. ¿Ya? Solución. A medida que el carro está avanzando hacia la izquierda a una velocidad constante, obviamente se va a levantar la tabla. Como hay una articulación en el punto A, entonces podemos deducir, bueno, fácilmente se puede ver que ya fácilmente veríamos que el movimiento de B es un movimiento circular, ¿cierto? A medida que avanza el carrito se mueve la tabla, pero está articulada en A, entonces la tabla es constante. Este largo, bueno, la tabla o la barra. Esto no se modifica, entonces se va moviendo así. Entonces el movimiento, la trayectoria de B, obviamente es una circunferencia. Entonces aplicamos la velocidad para un movimiento circular. A ver aquí, si tenemos la circunferencia, aquí el centro, aquí un radio R, y aquí un cuerpo que se está moviendo, en este sentido, ahí, una partícula que se mueve, entonces vamos a tener acá una velocidad tangencial, ¿no? Vamos a corregir esto ya. Una velocidad tangencial. De ahí, bueno, más o menos. Esa velocidad tangencial en un punto cualquiera, ¿no? En el movimiento circular, la velocidad que en este punto A, por ejemplo, esta velocidad es tangencial. Es decir, en la dirección de la velocidad forma 90 grados con el radio. Y esa velocidad que es igual. Esta es igual a omega por el radio. Omega es la frecuencia angular, ¿no? Y omega. O sea, radianes por segundo. Eso se mide en radianes por segundo. Bien, entonces, el barrido angular. O sea, cómo está barriendo. Con cuántos radianes por segundo. Está barriendo el movimiento circular, ¿no? Con un radio R. Entonces la aplicación está en esta fórmula. Omega radianes por segundo, el radio. El radio en este caso es el radio L. El radio L. Entonces la velocidad, aquí tendríamos un movimiento, una trayectoria circular. Para el instante que se muestra, vamos a poner aquí con azul mejor. Para el instante mostrado, claro, agarramos aquí una pista, bueno, trazamos una pequeña trayectoria, ahí, y la velocidad es tangencial. Entonces esta velocidad V va a ser igual a omega por radio. En este caso omega por L. Pero ahora el problema está en determinar omega. Omega no tenemos omega. Ya no se conoce omega. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una supuesta posición inicial, porque esta es una posición arbitraria para un ángulo phi cualquiera. Una posición inicial sería, por ejemplo, cuando el extremo B de esta barra está en este punto, ¿ya? Claro, en la parte más alta del carrito. Entonces el carro está más lejos. A ver, vamos a dibujarlo ahí. Vamos a poner así el carrito acá, por ejemplo. Ahí.
Aquí tenemos el desnivel. Todo esto es una horizontal. ¿Sí? Ahora la barra va desde este desnivel, bueno, en este caso es la articulación. Es la articulación. O sea, no es una vereda, es la articulación. Y aquí tendríamos la varilla, o sea, la barra, ¿no? Sí. Ahí. Exactamente en ese punto. Ahí tendríamos este es el largo L, ahí tenemos una posición inicial, consideramos la posición inicial ahí. No puede ser el carro, no puede estar más atrás, ¿no? Entonces, más adelante tampoco, consideramos aquí. Entonces aquí hay un ángulo que es diferente a este es un ángulo arbitrario, este es un ángulo alfa. Ahí tenemos de que la altura del carro no se modifica, la altura es h, eso sigue siendo h. Entonces, aquí es h, la altura, bueno, aquí es 90 grados, aquí se estaría formando un triángulo rectángulo. Ahí. Entonces tenemos aquí el cateto H, la hipotenusa L. Podemos aplicar Pitágoras para determinar este cateto. Entonces por Pitágoras tenemos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Ahí. Ya. Entonces este es el punto A, donde está la articulación. Aquí está la parte B, o sea, el extremo B. La altura del carrito, el carro se está moviendo con una velocidad constante. Ya, V constante. Ya, aquí estamos asumiendo eso como una posición inicial, ¿no? Bien, entonces aquí, posición inicial. Ya, posición inicial. El ángulo alfa obviamente conocido. Si conocemos la altura h y l que son constantes, claro, se determina alfa, ¿no es cierto? Ahí puede ser con arco seno, ¿cierto? Porque el seno de alfa es h sobre l. Entonces ya con arco seno. Ya, si se dan los valores numéricos, se le pasa a la calculadora. Ya. Ahora vamos a una posición arbitraria. ¿Qué sería esta? Esta es la posición arbitraria, pero vamos a hacerlo de nuevo. Ya, posición arbitraria. Ya, la posición arbitraria, volvemos a dibujar esto, pero vamos a dibujarlo más o menos al mismo nivel. Ya, aquí está el carrito al comienzo. Esto debe ser el suelo. Ahí. Esto sigue más. Aquí está la articulación. Aquí está el punto A. La altura del carro ponemos acá. Pero el carrito ha avanzado un poco. Por ejemplo, hasta acá. Ya, entonces vamos a hacer dibujar así. Aquí la rueda. Ya. Las ruedas. Así. El carro sigue moviéndose con velocidad constante. Velocidad constante. Ahí. Ahora la barra. El extremo de la barra ya no va a estar acá. Como el carro ha avanzado hacia la izquierda, entonces vamos a tener una cosa así, más o menos. Ya, así por eso, ahí más o menos. Aquí está la articulación en A, y aquí está el extremo B, por ejemplo. La altura del carro es constante. H es constante. Eso no se modifica. El largo de la barra tampoco se modifica. Va desde A hasta B, todo este trazo verde. Entonces, el ángulo, claro, es este ángulo. Es un ángulo arbitrario. Entonces aquí tenemos el ángulo phi. El ángulo phi. ¿Ya? Entonces, desde este nivel, donde estaba el carrito, hasta esta es una posición fija, obviamente, esto no se mueve. Aquí es esta distancia, ¿no es cierto? Sería L cuadrado, la raíz cuadrada de L cuadrado menos H cuadrado. Ahí. Pero el carrito, aquí estamos analizando el instante que el carrito ha avanzado un poco. Ya ese poco va a ser, por ejemplo, una distancia X.
una distancia x. Esa distancia x puede ser esta. Vamos a contar desde el frontis, ¿ya? Desde este frontis avanzado hasta acá. Entonces aquí se ha desplazado una distancia x. Entonces de tal manera que aquí también consideramos un triángulo que va a resolver el problema. Este triángulo. Ya, lo sacamos aparte. El triángulo que va a resolver el problema. Ahí. El ángulo es phi. La altura h. El cateto, aquí es 90, ¿no es cierto? El cateto, este cateto. ¿A qué es igual? Ahí vemos claramente que es igual a esta posición, esta longitud inicial, menos lo que ha avanzado. O sea, la raíz cuadrada menos x. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de L cuadrado menos H cuadrado y menos el desplazamiento X. Ahí. La hipotenusa, pero en este caso no hace falta. Ya, con este triángulo se resuelve el problema. Ahora, ¿cómo? X es un desplazamiento, ¿no es cierto? X es un desplazamiento. Ya, entonces se desplaza un móvil a una cierta distancia y a una velocidad constante. La variación de este desplazamiento en el tiempo viene a ser la velocidad. Es decir, la derivada. La derivada de x en el tiempo es esto. Entonces acá, se sabe que, ya, SSQ, yo le pongo se sabe que. Se sabe que. Ya, la velocidad v constante es la derivada. La derivada de x respecto al tiempo. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer acá? Lo que tengo que hacer es aplicar aquí alguna función trigonométrica. Lo que relaciona los catetos con el ángulo. Ahí tendría que ser, por ejemplo, en este caso la tangente, ¿no es cierto? La tangente. Entonces, a ver, tangente de phi. Tangente de phi viene a ser igual al cateto opuesto, que es h, sobre todo este cateto. Sería la raíz cuadrada en el denominador. La raíz cuadrada de L cuadrado menos H cuadrado menos X. Ya, eso va en el denominador. El cateto opuesto viene a ser H. Ya, de esa expresión, lo que tenemos que hacer es despejar X. De aquí despejamos X. Una vez que hemos despejado X, aplicamos la derivada. La derivada en el tiempo. ¿Ya? Entonces, despejando X. Despejando X, o sea, el avance arbitrario del carrito, una distancia cualquiera. Entonces, a ver, primero despejamos todo el denominador, o si no, ya vamos a tratarlo así. Ya, aquí es 1, ¿no es cierto? Ya 1 por h, bueno, 1 por h es h. Esto es igual, esta tangente de phi multiplica la raíz y multiplica al menos x. Entonces tendríamos ahí ya la raíz cuadrada de L cuadrado menos h cuadrado, ya toda esta raíz por la tangente de phi. Y menos x por la tangente de phi. X por tangente de phi. Como estamos despejando x, este término lo pasamos al primer miembro, tendríamos x por la tangente de phi es igual, todo el resto va al segundo miembro, tendríamos este término y este h que va a estar. Entonces sería raíz cuadrada de L cuadrado menos h cuadrado por la tangente phi y menos h. Ya, menos h. Ya, como estamos despejando tangente, o perdón, x, entonces lo dividimos entre la tangente, ¿no? Todos los términos divididos entre la tangente. Todo esto está entre la tangente. Tangente phi y aquí lo mismo. Tangente phi. Y aquí igual ya pasa al medio, obviamente. Entonces aquí ya vamos cancelando tangente, tangente. Aquí lo mismo. Entonces ya queda despejado x. Entonces, x viene a ser igual. X viene a ser igual a... Ya lo que queda ahí, ¿qué cosa queda? Que esta raíz cuadrada, ¿no es cierto? Raíz cuadrada, ya,
menos h. Menos h sobre la tangente. Entonces aquí hay la raíz cuadrada de l cuadrado menos h cuadrado. Ya todo esto, bueno, ya no hay tangente ahí, menos h sobre tangente. H sobre tangente puede ser, sería lo mismo que h por cotangente, ¿no es cierto? Entonces menos h por la cotangente. H por la cotangente. Ya está. Ya tenemos esa expresión para el desplazamiento. Ahora lo que hacemos es, para aplicar esto, derivamos x en el tiempo y eso lo igualamos a la velocidad del carro, la velocidad constante. Entonces, derivando en el tiempo. Ya, derivando en el tiempo tendríamos, ya en ambos miembros, claro, la derivada de x respecto al tiempo. Esto en cinemática también se pone como x punto. Ese puntito arriba significa derivada en el tiempo, x punto. Y también esto significa la velocidad, en este caso. Esta es la velocidad. Ahí. Ya, entonces, estamos derivando. La derivada de x es la velocidad. Entonces tenemos acá, la velocidad es igual. Ahora derivamos el segundo miembro. Ya hay dos términos. Este paréntesis y esto. Este es constante, eso va a ser 0. O sea, la derivada respecto al tiempo de la raíz cuadrada de l cuadrado menos h cuadrado. Ya menos, ya esto va a ser 0, porque l es constante. La longitud de la barra no se mueve. Ya la altura del carro tampoco no se modifica. Entonces, ese es constante. La raíz cuadrada de esta expresión también es constante. Entonces, por lo tanto, esto va a ser 0. Este es 0. Ahora queda el otro término. Ya tendríamos ahí h es constante. Entonces, h sale adelante y queda la derivada respecto al tiempo de la cotangente de phi. Ahí. Entonces, b es igual. La velocidad b viene a ser igual. Ya. Menos h. Ahora, la derivada de la cotangente. Ya. Agarramos un libro de cálculo y vemos en el formulario la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces, esta parte acá. Esto es menos, pero como factor, ¿eh? Menos cosecante cuadrado de phi. Como factor. Entonces, ahí tenemos ya, bueno, menos por menos, pero no daría más. Entonces queda aquí h por la cosecante. Cosecante cuadrado de phi. Entonces la velocidad viene a ser igual. Ah, falta otro detalle. Aquí falta algo. Falta una cosita acá. Casi se me escapa. ¿Qué cosa falta? Cuando se deriva, fíjense acá tenemos ya, estamos derivando phi en el tiempo. Entonces ya hemos derivado la cotangente de la cosecante. Muy bien. Falta, se estaba escapando esto, falta derivar el argumento, o sea, el ángulo. Entonces, por la derivada de phi respecto al tiempo. Eso estaba faltando. Derivada del ángulo, derivada de phi respecto al tiempo. Phi se mide en radianes. Su variación en el tiempo es radianes por segundo. Y ese radianes por segundo, esa derivada de phi en el tiempo, que también se puede poner como phi punto, eso es precisamente omega. Ese es omega. O sea que este omega de acá es phi punto. Y este phi punto es la derivada de phi respecto al tiempo. Entonces, la velocidad, bueno, la rapidez, bueno, menos y menos ya se hace más. Entonces vamos a tener acá ya h ya por phi punto. Es decir, la derivada. Por eso vamos a expresarlo. Todo este factor también se puede poner como phi punto. Así como se puso la derivada de x en el tiempo con x punto, igualito, la derivada de phi en el tiempo es phi punto. ¿Ya? Entonces, h por phi punto y por la cosecante cuadrado. Pero también cosecante cuadrado puede pasar al denominador como seno cuadrado, ¿no es cierto? Como seno cuadrado de phi. Ya está, tenemos esa expresión. Ahora, ¿qué cosa debemos hacer acá? Lo que debemos hacer acá es despejar el phi punto.
Una vez que despejamos el phi punto, lo reemplazamos acá. Entonces ya omega es phi punto. Ya L, bueno, L se conoce. Entonces ya, omega por L es la velocidad de V. Ya, entonces de acá despejamos phi punto. Entonces la velocidad angular, este es omega. Ese phi punto es igual a qué? Despejando, ¿cómo queda? Aquí es en aspa, ¿no es cierto? B seno cuadrado sobre H, ¿no? B sobre H por el seno cuadrado de phi. Ya está. Finalmente, como la velocidad de B es omega por L, ya este es phi punto por L, ¿cierto? Pero phi punto viene a ser igual a B sobre H por el seno cuadrado de phi y todo esto por L. Pues ya finalmente, ya ordenando la expresión, la velocidad, bueno, la rapidez del punto B, del extremo B de la barra, que se mueve con una trayectoria circular, para el instante que se muestra, con el ángulo phi, viene a ser igual. Ya sería velocidad por L, o sea, la rapidez B del carro, este carrito, ya por el largo de la barra, sobre la altura del carrito. Ya y por el seno cuadrado de phi. Ahí ve. Esa vendría a ser entonces la rapidez. La rapidez del extremo B. Respuesta. Ya, entonces, ¿qué punto? Es B seno cuadrado sobre H, ¿cierto? Entonces ya, velocidad es omega por L. Entonces simplemente se multiplica por L y se acomoda la expresión y queda así. Ahí se pueden ya ingresar valores, ya se puede dar una... Ahora, cuando se da el ángulo, no se puede dar un ángulo así graciosamente, ¿no? Digamos, cuando se trabaja ya con números. El ángulo tiene que... El ángulo, digamos, el ángulo inicial es de acuerdo a esto, de acuerdo a H y L. O sea, un arco cero de H por L. No puedo poner un ángulo cualquiera. Tiene que ser de acuerdo a estos datos. O sea, cuánto es H, cuánto es... No L, no. Sino cuánto es H y cuánto es, por ejemplo, en este caso, sería acá, perdón, acá. ¿Cuánto es H y cuánto es L? Entonces, para tener el ángulo inicial. Entonces, el ángulo phi tiene que ser menor, o perdón, mayor, porque está avanzando el carro y está empujando la tabla. Este ángulo es mayor que esto. Entonces, cuando se da el valor de phi, tiene que ser mayor que el angular. O sea, hay que tener cuidado. Ya, pero la fórmula para la velocidad, la rapidez del extremo B de la barra, en una trayectoria que es circular, viene a ser B por L sobre H, todo este factor, por el seno cuadrado de phi. Entonces, bueno, este es un problemita de cinemática, pero todavía a nivel de la universidad, pero un nivel, claro, todavía básico. Universidad, pero básico. No es nada de otro mundo. Al final, este tipo de problemas es una solución con triángulos rectángulos, aplicando funciones trigonométricas. Y bueno, Pitágoras. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención y hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Bye.